Bueno, buenos días a todos y a todas los que nos escuchan, ¿verdad? Eh, en esta pequeña actividad, ¿verdad? Que hemos venido desarrollando en el marco del 43 aniversario del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, pero también de cara a nuestro aniversario 4619 de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua y que básicamente, ¿verdad? Esta misma actividad se realiza en el marco de la Estrategia Nacional de Educación, Bendiciones y Victoria, que tiene por eje número 3, número 10 y número 11, que está vinculado a la investigación, a la creatividad, a la innovación, pero sobre todo a la generación de evidencia científica y conocimiento para el desarrollo, ¿verdad?, de líneas de investigación, como en este caso el tema que vamos a presentar. Para mí es un gusto verdadero, ¿verdad? Un placer presentar y darle la bienvenida, ¿verdad? A un amigo y colega, ¿verdad? Ya de muchos años que tuvimos la oportunidad de trabajar en algún momento juntos a través de alguna colaboración con una plataforma como lo es INCAP, ¿verdad? Para el tema de enfermedades crónicas no transmisibles, como es el doctor Giancarlo Navarrete, del cual Giancarlo, como te decía hace un momento, estamos muy contentos de que nos acompañes y que compartas, ¿verdad? Toda esa experiencia y ese desarrollo de esa línea de investigación que ya tengo buen tiempo de seguirte personalmente y que sé que se ha venido haciendo mucho, ¿verdad? En el tema y eso es lo que a nosotros nos interesa, pasar de la teoría a la práctica y promover, ¿verdad? Este tipo de espacios para dar a conocer y diseminar ese conocimiento que por experiencia propia, bueno, con mucho entusiasmo se realice en la práctica y se promueve, ¿verdad? En la academia, que es básicamente donde se está dinamizando toda esa generación de conocimiento que pueda apoyar, ¿verdad? A la generación de nuevas políticas y normativas que ayuden, ¿verdad? A mejorar un poco el sistema de salud, específicamente relacionado con las enfermedades crónicas no transmisibles. Como si tenemos un ciclo de actividades, ¿verdad? Mensualmente que estamos desarrollando. Este mes estuvimos trabajando con enfermedades crónicas no transmisibles. Ayer tuvimos, ¿verdad?, la oportunidad de conversar con el director del modelo de salud de Nicaragua, hablando sobre el tema de hipertensión, ¿verdad? Y su relación con las enfermedades crónicas. Y este tema también, ¿verdad?, tributa y aporta a esa misma línea de investigación siempre de la mano, ¿verdad? Con los estudiantes. Ahorita tenemos, ¿verdad? Grupos de estudiantes que están conectados de diferentes áreas del país y también, pues muy seguramente se van a ir conectando en el transcurso del momento. Y bueno, este tipo de colaboración con investigadores, ¿verdad? Como el doctor Navarrete, pues a nosotros nos emociona, ¿verdad? Desde la academia, porque sabemos que hay mucha experiencia y sobre todo ese compartir centroamericano que nos une, porque al final somos plataformas, las academias, para diseminar y dar a conocer todo lo que estamos haciendo de manera individual, pero también en conjunto y que ese conocimiento sirva, ¿verdad?, para el desarrollo de nuevos programas de salud y sobre todo en las escuelas de salud pública, ¿verdad?, como son las universidades nacionales donde tenemos mayor incidencia a nivel nacional e internacional. Como centro de investigaciones, ¿verdad? Y en nombre del equipo de dirección, damos la cordial bienvenida a este webinar que esperamos pueda ser de mucha utilidad, pero que sobre todo pueda ayudar, ¿verdad?, a interesarse sobre estas líneas de investigación que son de mucha actualidad, pero que también siguen evolucionando y tenemos que seguirle la pista para no quedarnos atrás con el desarrollo tecnológico y científico. Damos la bienvenida entonces y procedemos con el doctor Francisco Mayorga para hacer la presentación de nuestro ponente, pero que también va a fungir como moderador de este webinar. Bien, muchas gracias, estimado doctor Tercero, por sus palabras inaugurales. Damos así, ¿verdad?, la bienvenida al doctor Giancarlo Córdoba Navarrete. Realmente es un honor también para mí tenerlo en este webinar y en un tema tan importante como lo es el tabaquismo.
y cómo esto supone, ¿verdad? Un problema de salud pública real, en el sentido, ¿verdad?, que nos puede llevar a carga de mortalidad y morbilidad atribuible a la misma. Entonces, todo esto vamos a escucharlo en este importante webinario de este jueves con la presentación, ¿verdad? Y con la presencia del doctor Giancarlo Córdoba Navarrete. El doctor Giancarlo Córdoba Navarrete, graduado, ¿verdad?, del Bachillerato en Enseñanza de la Educación Física y los Deportes. Él posee una maestría en Salud Pública, ambos títulos de la Universidad de Costa Rica. Él también ostenta su título de doctor en Salud Pública con énfasis en comportamiento social, salud comunitaria de la Universidad de Albany en Nueva York. Pertenece él al cuerpo de profesores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica y es miembro de la Red Costarricense de Actividad Física y Salud, RECAFIS. Asimismo, el doctor forma parte de la Red Nacional Antitabaco, RENATA, y su trabajo se ha centrado en los últimos años en el control de tabaco, principalmente en el estudio de los cigarrillos electrónicos y el vapeo, tal y como sucedió en una pasantía que realizó en el programa de control de tabaco del estado de New York. Entonces, el doctor tiene mucha trayectoria y sobre todo mucha trascendencia investigativa y nosotros, ¿verdad? Como Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud del UNAM Managua, estábamos muy complacidos por escuchar al doctor en esta presentación que nos tiene. Sin más preámbulos, dejamos al doctor Giancarlo Córdoba. El escenario suyo, doctor, adelante. Muchísimas gracias, tanto al doctor Tercero como al doctor Mayorga, primero por tomarme en cuenta. En realidad, siempre es un orgullo para mí compartir con ambos, por la buena amistad por la cercanía, pero siempre, sí, además de eso, por generar espacios como estos. Muchísimas felicitaciones al centro por su 43 aniversario. Realmente se dice fácil, ¿verdad? Pero no lo es. Hay mucho trabajo detrás de muchas profesionales que han estado haciendo a lo largo de su carrera científica muchos aportes a la salud, y estoy seguro que ojalá puedan cumplir otros 43 por 3 o por 4 años más, eh, para que sigan aportando mucho a la salud. Bueno, les estaban comentando el doctor Mayor y el doctor Tercero, el día de hoy vamos a plantear un poco acerca del consumo de tabaco como problema de salud pública en Latinoamérica, y voy a enfocarme un poco más en el problema de salud pública como tal. En este momento estoy utilizando una plataforma que se llama Slides, como lo pueden ver. Ahí hay un código QR por si quieren seguir la presentación por medio de su teléfono o dispositivo móvil. Pero de igual forma, hay un enlace que es ajaslides.com y un código eh, que también puede ser utilizado para unirse a la presentación. Pueden poner comentarios, pueden hacer preguntas desde ahí mismo, pueden reaccionar. Hay muchas facilidades para la plataforma, entonces les invito a unirse y ir comentando conforme vayamos avanzando. Y tal vez incluso participar en un par de preguntas ahí que les traje el día de hoy. Quisiera iniciar un poco contextualizando el problema, ¿verdad? Tal vez nosotros ya en estas alturas tenemos bastante claro, a pesar de no ser del área, el problema del tabaquismo, del tabaco en general, de la nicotina o de la industria tabacalera, eh, y los daños que puede producir en el cuerpo humano, ¿verdad? Ya estamos en una época donde tal vez hace 50 o 60 años la gente no tenía una idea de qué tan malo podía ser fumar o qué tan malo podía ser consumir productos de nicotina, y había como una gran nebulosa, ¿verdad? Mucha bruma en el ambiente como para decir, bueno, realmente no sé qué me va a suceder. En este momento la evidencia científica ha avanzado tanto que ya nosotros tenemos muy claro, por lo menos con respecto al tabaco convencional, qué es lo que produce en el cuerpo humano, ¿verdad? Cuáles son sus perjuicios, pero además el impacto que tiene en la salud. Ya para un profesional en salud pública, no reconocer el vínculo de las enfermedades crónicas, el gran peso que tienen nuestros países
y además de eso, las consecuencias que tienen para sistemas de salud, para la vida de las personas, que es algo que es muy importante y que a veces olvidamos, pues me parece que es casi que sería un profesional que tenga una venda en sus ojos porque lo vemos a diario. Cuando nosotros hablamos de la magnitud del tabaquismo en el mundo, pero enfocándonos en Latinoamérica, podemos darnos cuenta de que aproximadamente esas muertes que se pueden atribuir al tabaquismo, que no necesariamente es porque se murió fumando, ¿verdad? No murió calcinado por el tabaco, sino que, bueno, hay muchas otras relaciones en las personas. Se hace un conteo de 350.000 personas. Em, si uno se pone a pensar cuánto es 350.000 muertes al año, en la América Latina y el Caribe, eh, pensemos un poco en las guerras, ¿verdad? O sea, o en la misma pandemia anteriormente. Nosotros podíamos ver datos de personas que morían por COVID y podían ser 60, 70 diarias. Y uno decía, bueno, es muchísima gente. Pero si también los ponemos a imaginarnos más las personas que hemos tenido pérdidas cercanas, ¿qué significa un funeral? ¿Verdad? Un funeral significa dejar partir a una persona que tal vez amamos o estimamos mucho, una logística importante acerca de, bueno, dónde va a ser enterrado, dónde va a ser cremado, quiénes van a llegar a la vela. Aquí en Costa Rica nosotros decimos cafetear, ¿verdad? A los muertos, básicamente ponerlos en vela ahí mientras los familiares y los amigos se acercan durante toda una noche, por lo general, a tomar café mientras se vela un muerto. Pero si nos ponemos a pensar que eso es solo uno, ahora pensando 70 por día, asistir a 70 funerales o asistir a 80 funerales todos los días, vemos que la magnitud que tiene el tabaquismo es sumamente alta. De hecho, más o menos ustedes en Nicaragua son aproximadamente 6.800.000, si no me equivoco. Tal vez me pueden corregir, 400.000, 6 millones eh, por ahí, no sé si tienen un dato más cercano. Pero imagínense que en el mundo se mueren 8 millones de personas por el tabaquismo. Eso es como si todos los años una Nicaragua desapareciera. Una Nicaragua y un poquito más, digamos, una Nicaragua y casi que la mitad de Costa Rica desaparecieran para siempre, básicamente por el fumado. Obviamente la comparación entre el mundo y Latinoamérica es bastante fuerte, ¿verdad? O sea, al pasar de 8 millones a 350.000 es bastante. Significa que en general en Latinoamérica hemos tenido algunos esfuerzos que han permitido reducir esa carga, pero aún así, vamos a ver que se mueran 7,5 millones de personas en África, en Europa, en Asia, en Oceanía, también tienen costos importantes a pesar de que podamos verlos un poco lejanos, porque al fin y al cabo son 7,5 millones de funerales que se están viviendo anualmente. Obviamente, más allá de esas muertes, del golpe emocional que puede significar, también tenemos que tener en cuenta la parte económica, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a ver que cuesta de manera directa aproximadamente un 1,5 del PIB regional la- las enfermedades y las muertes relacionadas con el tabaquismo, también nos podríamos a pensar qué podría hacer con yo con un 1,5% del PIB regional, ¿verdad? Cuando es muchísimo dinero y hay muchísimas cantidades de personas en Latinoamérica. Bueno, podría invertir en las economías de los países o podría invertir en la educación de los países, los sistemas de salud que siempre tienen necesidad, no sé, fuentes de datos, por ejemplo, manejos de información, sistemas de vigilancia, muchísimas otras cosas yo podría hacer con esa cantidad de dinero que en este momento se está desperdiciando por un tema de consumo. Y que al final del cabo no deberíamos de perder la perspectiva que es un consumo que podría ser evitado, que no es una obligación de las personas y que de alguna forma los gobiernos tienen que actuar para tratar de disminuir ese consumo. Y el último dato que les quería presentar hoy era el de los años de vida saludables que se pierden, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, que una persona que podía vivir a los 50, 60, 70 u 80 años, dependiendo de la expectativa de vida del país, vaya a morir a los 30 o a los 40 o a los 50, pero con un deterioro físico desde los 45 años hasta los 65,
estamos hablando de que esos años de vida saludable que se pierden representan aproximadamente 12,2 millones de años de vida saludables perdidos. Y también volvamos a la parte emocional, porque perder realmente la vida de una persona es sumamente dolorosa, pero también saber que mi propia vida, cuando yo llegue a cumplir 45 años, al ser tabaquista, probablemente ya tenga muchos síntomas que van a afectarme a mí y que voy a tener que arrastrar. Si yo vivo en un país en el cual de alguna forma hay buenas condiciones de vida, como pueden ser los países centroamericanos, ¿verdad? Todavía tenemos el verdecito, todavía vivimos aquellos calores, tenemos una buena entrada de los países tropicales por las lluvias, podemos sembrar, podemos llevar una vida tranquila. Saber que voy a tener que pasar una vida tranquila, pero con una enfermedad que me va a estar molestando durante 20, 25 años, es realmente una lástima. Y es un peso muy grande en el cual las personas deberían este, de pensar, ¿verdad? Porque de alguna forma son víctimas de lo que sucede en el manejo de los productos. Ahora, si toda esta magnitud que tenemos el día de hoy, nosotros la hemos ido monitoreando de alguna forma mediante el acuerdo más grande que se ha dado a nivel del mundo, que fue el Convenio Marco del Control de Tabaco. El Convenio Marco del Control de Tabaco logró que la Organización Mundial de la Salud firmara este acuerdo donde muchísimos países se comprometían a implementar medidas que de alguna forma protegieran la salud de la población y es el primer acuerdo que pone sobre el tapete el daño que una industria puede producir sin ganancia pública, solo ganancia privada para la salud de las personas. El convenio marco, para los que no lo conocen, no han tenido la oportunidad de estar eh, relacionados con el convenio marco, surge desde el año 2003, en el cual se firma, y los países hacen ratificación mediante sus congresos o asambleas legislativas o cuerpos legislativos a partir de ese año. ¿Qué fue lo que implementó el Convenio Marco de Control de Tabaco? Bueno, las primeras políticas de ambientes libres de humo, ¿verdad? Que fue lo que vivimos en muchos países de Latinoamérica. Las advertencias gráficas, que son aquellas imágenes que son realmente desagradables que vienen en los paquetes de cigarro. En ese momento eran paquetes de cigarro, ahora tenemos otros productos. Y los impuestos. Básicamente, a grandes rasgos se podría resumir el convenio marco en estos grandes esfuerzos. De ese convenio marco surgen las medidas Empower, que tal vez han logrado escuchar en algún momento, pero si no, igual yo se las traje para que las tuvieran en cuenta. Estas medidas son 6 medidas que tienen este acrónimo, Empower, y que tienen que ver con, primero, la monitorización del consumo de tabaco y las políticas de prevención, ¿verdad? Empezamos a poner datos sobre información que podría ser útil para la toma de decisiones. Entonces empezamos a decirle a los países, bueno, deberían de estar vigilando el consumo de tabaco, traten de recopilar todos los datos sobre la prevalencia y además cómo se van implementando las políticas de prevención, ¿verdad? Entendiendo que cada país tiene su autonomía y puede decidir sobre sus legislaciones. El segundo punto es la protección de la población sobre el humo de tabaco, que en ese momento era únicamente para humo de tabaco, pero que ha ido evolucionando con el tiempo y que esto básicamente son aquellos espacios que sean públicos o privados donde se prohíbe fumar. Y a eso se le conoce como entornos libres de humo, a pesar de que ya ahora hablamos de humo y aerosol. La tercera medida era ayudarle a las personas a abandonar el consumo. Básicamente, se planteaba esta medida para que los gobiernos permitieran que se abriera una oferta de servicios que apoyara a las personas que querían dejar de fumar y que esos servicios de alguna forma contaran con algunas herramientas como son los medicamentos, las terapias de reemplazo de nicotina y las terapias conductuales que se han demostrado mediante investigación que son lo que funciona para que las personas dejen de fumar. Como cuarto punto, la advertencia sobre los peligros del tabaco. Básicamente, se le mandaba a los países a implementar campañas que pudieran informar de manera pública sobre los riesgos del tabaquismo y que obviamente esta información estuviera basada en evidencia extremadamente comprobada.
Como quinto punto era el cumplimiento sobre la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio. Tal vez hace muchos años nosotros podíamos ver comerciales, principalmente venidos de otros países, donde habían grandes hombres y los caballos y los sombreros y la Fórmula 1 y promocionaban de manera muy fuerte un estilo de vida que incluía el fumado. Bueno, el convenio marco viene a plantear estrategias para decir esto debe de prohibirse porque básicamente es normalizar mediante eh, actividades deportivas y culturales un consumo que realmente no genera ningún beneficio para la salud. Y por último, el tema de los impuestos, ¿verdad? Que para nadie es un secreto, no es una medida popular, nadie quiere pagar impuestos, los que pagan impuestos no son felices pagando los impuestos, pero de alguna forma en estos productos lo que hacían era generar que las personas tuvieran menor acceso a, a este tipo de productos y que de alguna forma eso permitiera reducir su consumo. Estas eran las grandes medidas de Empower que planteaba el convenio marco. Ahora, mediante esas medidas y desde el año 2003, ¿qué es lo que ha avanzado? ¿Verdad? Ustedes pueden tener una idea muy clara de lo que ha sucedido en Nicaragua con algunas de estas medidas. Algunas avanzan más rápido que otras si no están incluidas dentro de un paquete legislativo, dentro de una ley o reglamento total. Y esta diversidad ha generado bueno, en la región, principalmente en Latinoamérica, tengamos realidades a veces similares y a veces diferentes. Por ejemplo, de esas 6 medidas, ¿verdad? Se aplicaron en 26 de 35 países, al menos una de ellas al más alto nivel. ¿Qué puede ser esas medidas? Por ejemplo, los espacios libres de humo, que es una de las que más se ha llegado, ¿verdad? Al proteger al menos con una medida de Empower a la población, se habla de que se protege al 96% de la población latinoamericana con una de estas medidas. Muchos de los países por lo general tienen más de una medida, pero bueno, la información que se estandarizó para poder medir esto es que al menos una medida de alto nivel fuera declarada y fuera implementada, y por eso es que se habla de que las medidas Empower en Latinoamérica tienen una cobertura del 96%. En cuanto a ambientes libres de humo, para el año 2020, ya Sudamérica como tal se declaró como un espacio libre de humo, que eso fue muy importante a pesar de que todavía hay diferencias, pero con la ratificación de Bolivia de sus leyes, se logró de que todos los países sudamericanos tuvieran ambientes libres de humo. No significa que en todos sean los mismos ambientes, hay una diversidad en cuanto a las legislaciones, pero sí se puede dar a entender em, bueno, se están aplicando las medidas en algunos países. De estos 35 países latinoamericanos, ya en 22 hay advertencias gráficas en los grandes empaques advertencias gráficas grandes en los empaques de tabaco. Para esto hay una medición estándar, ¿verdad? Que ojalá sea el 90% de una de las caras, que sea un 70% de las otras. Esta recomendación no siempre se cumple en todos los países, pero bueno, al menos en 22 de ellos hay advertencias. Ya usted va a 22 países en Latinoamérica y compra un paquete de cigarros o de productos de nicotina y vienen con esas advertencias. Y en cuanto a los impuestos, muchos de los países han implementado impuestos. Sin embargo, resaltan Colombia y Chile que sí aumentaron significativamente esos impuestos y con esto reducieron su consumo de tabaco. De esta reducción, además, podemos hablar en cuanto a la prevalencia, ¿verdad? A nivel latinoamericano, para el año 2000, se hablaba de manera general, porque es un promedio, que el 28% de la población latinoamericana consumía algún tipo de producto de tabaco. Y para el año 2020 se había llegado a 16,3, logrando una reducción bastante significativa. Algunos países aportando muchísimo más en cuanto al peso de la estandarización. Sin embargo, para este año, la meta de la OMS estaba planteada para 14,9%. Entonces, de alguna forma, nos hemos quedado en Latinoamérica un poco detrás de esa meta que nos permitiría alcanzar un menor consumo. Y bueno, como les planteaba, sí,
América del Sur ya es una región 100% libre de humo, a pesar de las diferentes características de las legislaciones que pueden encontrar en algunos países. Ahora, veamos algunos datos que logré recopilar de diferentes países cuando uno se pone a hacer esa comparación regional de la prevalencia. Entonces, por ejemplo, en adultos, uno se puede encontrar que según la encuesta de consumo de tabaco a nivel global, la encuesta GATS, que mide mayores de 15 años, se hace un muestreo estratificado y se llega a las casas, encontramos que las tendencias de fumado son muy altas. Veamos cómo, a pesar de que hay muchos esfuerzos en Sudamérica por tener ambientes libres de humo, todavía Chile tiene un porcentaje de fumado en adultos de 28,2, que es sumamente alto. Argentina, que aún no ha ratificado el convenio marco, tiene 20,3, Uruguay 19,3, Costa Rica 8,8, Panamá 4,9 y El Salvador 8,2. De hecho, no logré conseguir más información que me hubiera gustado presentar de otros países, pero veamos las diferencias, ¿verdad? Acerca de cuánto podríamos estar hablando de la influencia en el consumo en otros países. Sin embargo, les quería preguntar a ustedes, viendo esta diferencia, si alguien podrían escribirlo, no sé si pueden abrir micrófonos o hablar. Aquí se puede votar mediante el enlace y el código QR. ¿Cuál país creen ustedes que tiene la menor prevalencia de fumado en mujeres, basado en estos números que presentamos anteriormente? Chile, menor prevalencia de fumado en mujeres. ¿Alguien más quiere adivinar? Salvador, ¿alguna otra persona que se quiera mojar? Nicaragua, vamos a ver. Guatemala. Guatemala dicen también. Ok. Nicaragua. Nicaragua, por ahí. Vamos a ver si logramos ver otros datos. Ok. Ok. Vamos a ver. Esta es la comparación regional de adultos. En este caso, la mayoría de datos son del 2022, pero Nicaragua tiene datos del 2019, por lo menos los que yo pude conseguir. Y si podemos ver del total de adultos, lo que les planteaba, algunos países tienen porcentajes muy altos, como Chile con 28,2, pero también podemos encontrarnos un Panamá que tiene 4,9, que es bastante importante. Em, si hablamos de mujeres, por ejemplo, podemos ver que en este caso, Guatemala, con 1,7 de consumo en mujeres, es el país que tiene menos consumo. Eh, pues Chile tiene bastante alto el consumo en mujeres adultas. Por ahí anda Uruguay también bastante alto. Costa Rica de alguna forma muy cercano a lo que puede ser Nicaragua y lo que puede ser Colombia. Ecuador con un porcentaje un poquito más bajo. Vean que el consumo de mujeres sí hay una diferencia importante con respecto al consumo de hombres y ahí hay algunos roles de temas de género que ahora tal vez vamos a poder tocar con respecto a las brechas. Cuando nosotros nos ponemos a ver los datos en menores, que en realidad la encuesta global de consumo de tabaco en menores es de 13 a 15 años, lo cual todavía nos deja algunos menores, menos de 13 que podemos saber que están consumiendo. Vemos que hay también diferencias importantes. Nuevamente, Argentina y Chile, que son países que tienen altas tasas de consumo, nos encontramos con que 13% de personas entre 13 y 15 años esté consumiendo cuando ni siquiera tienen la edad legal para comprar los productos, así como Costa Rica tiene un porcentaje relativamente alto y que no se compara con Ecuador y Colombia. Lo ideal de esta medida siempre es que sea cero, ¿verdad? Que estamos hablando de menores de edad que no deberían de tener acceso. Sin embargo, encontramos porcentajes que aunque sean bajos, son porcentajes importantes.
pero ¿en cuál cree ustedes que sea el país que presenta entonces la tasa más alta de consumo juvenil? ¿Quién me puede decir? Honduras. Honduras, por ahí, Costa Rica, Uruguay, escuché por ahí también. Nicaragua últimamente está bastante prevalente. Sí, Nicaragua, Argentina y Chile podríamos pensar, ¿verdad? Por esas tendencias que vemos en los adultos. Ok, Chile, Chile, sí. Sí, tal vez tratando de no ser tan críticos, uno diría, bueno, los datos que presentan los adultos son muy similares a los que podrían presentar los menores. Pero entonces veamos esos menores. Cuando podemos ver el total, definitivamente Chile y Argentina llevan porcentajes superiores a los demás, pero Guatemala, a pesar de que tenía muy bajo consumo en mujeres, encontramos que el total de los adolescentes es bastante alto. Ahora, veamos diferencias importantes. Las menores de edad o adolescentes de Chile, mujeres, tienen mayores porcentajes que los hombres en este caso, eh, que esa es una tendencia que no se ve tantísimo. Igual, por ejemplo, en Uruguay, vean que el porcentaje de mujeres adolescentes es superior a la prevalencia que tienen los hombres adolescentes. Eh, por ahí vemos datos muy bajos, 1.2, que eran los que les mostraba de Colombia y Ecuador, y tal vez Nicaragua que tiene 9.2, Guatemala, Salvador, andan de manera muy similar. Estas brechas son importantes, ¿verdad? Ahora que les decía, el tema de género, de cómo se da la promoción, patrocinio y propaganda de productos, pero también cuáles son los contextos, podemos ver que hay algunos muy marcados. Dos ejemplos acá que rescata la OMS es, bueno, el de Guatemala, que es muy marcado, el consumo de hombres versus mujeres. En Costa Rica, que puede ser 2 o 3 veces más, dependiendo del tipo de edad. Pero también cuando hay países que tienen alto consumo de tabaco, como Chile, podríamos ver que esta brecha no es tan significativa, ¿verdad? Obviamente hay muchos contextos socioculturales que también podrían estar influyendo en el consumo, pero sí se hace notar estas diferencias por género en algunos países, principalmente en el tema de los adultos. Ahora, de esas prevalencias desde el año 2000, ¿verdad? Que se estaba en las conversaciones del convenio marco a las del 2022, que son los últimos datos que podemos tener más estandarizados, encontramos algunas que han reducido importantemente, algunos países que han reducido importantemente su consumo, pero que esto, que sí me parece que es importante mencionar, no significa que sea lo ideal. Por ejemplo, si nosotros nos podemos ver que Uruguay y todos los esfuerzos que ha hecho Uruguay a nivel internacional se plasmen en políticas que reduzcan de un 32% a un 19% es bastante bueno. Sin embargo, 19% sigue siendo muy alto. Porque al final 19% no significa solo 19, significa muchas pérdidas económicas, muchas pérdidas materiales, muchas pérdidas emocionales, vidas humanas que están relacionadas. En el caso de Costa Rica, de esa disminución del 10% en 20 años es importante. Sin embargo, el número de 8.8 todavía se sigue quedando muy lejos de lo que podría tener Panamá, por ejemplo, que está en 4. Y también, a pesar de que casi la mitad de la población en Chile fumaba, yo no sé, nunca visité Chile en las épocas de los 2000, pero me imagino que tuvo que haber sido bastante impactante con solo pisar el aeropuerto, sentir que la mayor cantidad de los chilenos, o la mitad prácticamente de los chilenos, tuviera productos de tabaco. Imagínense los olores, imagínense, bueno, tantos efectos a la salud que pueden generar y que hayan disminuido de 40, 45, 28 es sumamente bueno, pero siguen teniendo una tasa muy alta. Realmente cuando uno logra ver ambientes donde hay un porcentaje de 14, 15 y después pasa a otro lugar
casi de inmediato, donde tiene una tasa menor de 10, uno puede notar la diferencia. Así que 28 ya es algo bastante fuerte. Viendo estos datos, todavía podemos encontrarnos algunos retos que son persistentes, ¿verdad? Ahorita les voy a enseñar algunas de esas estrategias que tiene la industria tabacalera, que se ha ido modificando, se ha ido reinventando y que siempre presenta estrategias que debiliten, que retrasen, que bloqueen todas las medidas que se plantean desde el convenio marco. Tenemos el tema de los productos emergentes. Ahora les voy a enseñar algunos ejemplos de esos productos emergentes eh, que bueno, que podría ser principalmente cigarrillos electrónicos, pero que vienen otros productos detrás que tienen un público meta muy bien definido, el cual son las personas jóvenes como tasa de reemplazo de los clientes, ¿verdad? Obviamente entendiendo que los mayores siguen consumiendo tabaco convencional, se van a morir, pero que además de eso hay muchas políticas que han mermado el crecimiento de este producto. Entonces la estrategia nueva es traer nuevos productos más llamativos que logren de alguna forma saltarse los portillos legales y que tengan como objetivo jóvenes que se queden enganchados al consumo. Hay desigualdad en la implementación de políticas, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, a nivel latinoamericano, de esos 35 países, solo 9 tienen prohibiciones totales sobre la publicidad, promoción y propaganda. Esto también nos habla de la interferencia de la industria en esas políticas para evitar de que se prohíba de manera total la publicidad de los países, en los países. Y también hay sistemas de vigilancia que todavía siguen siendo insuficientes. En únicamente unos 10 países contamos con sistemas de vigilancia que sean realmente confiables, que produzcan datos, que sean recientes, que sean representativos y que de alguna forma nos brinden la seguridad de tomar decisiones informadas en materia de políticas. Hay algunos desafíos que van emergiendo, como les estaba comentando, el sabor en los cigarros, que parece que era una tendencia hace muchísimos años, pero se ha ido desarrollando con principalmente el avance de la tecnología en la industria alimentaria. Ahora ya tenemos más de 20.000 diferentes sabores. Entonces yo no pensaría que pronto no tengamos, no sé si ya los hay, pero cigarrillos saborizados o productos de nicotina saborizados con Vigorón, con Bao, con algunos de los productos más representativos de los países que nos llame a la identidad y que realmente queramos probarlo. Yo pongo, por ejemplo, una experiencia de que hace algún tiempo fui a comer, pasé por un supermercado y habían estos tostones o patacones o plátanos fritos majados en una bolsita así tipo chip, ¿verdad? De esas bolsitas para comer que decía sabor a ceviche peruano. Y a mí realmente me sorprendió, yo dije, me parece bastante extraño, pero los probé y realmente los que han probado ceviche podrían decirme que sabe muy similar al ceviche. Entonces, con esto no les digo que ese avance de la industria alimentaria probablemente haya influenciado muchísimo a la industria del tabaco y la nicotina y tengamos nuevos productos con sabores diferentes que de alguna forma nos brinden un nuevo desafío. Este, tenemos además nuevos productos de nicotina. Ahorita les voy a enseñar algunas imágenes de algunas tendencias, pero básicamente la industria sigue promoviendo productos que generen adicción y que les permita continuar en el negocio, saltándose las regulaciones internacionales. Tenemos entendido también que hay mucho comercio ilícito que ha dificultado el control y la regulación efectiva de mercado. Obviamente el comercio ilícito, a pesar de que hay un tratado de comercio ilícito de la OMS que muchos países han firmado, es muy difícil de implementar debido a la interferencia de la industria. Por ejemplo, en muchos países se ha pretendido poner sellos fiscales que permita controlar un producto desde que sale de su fábrica hasta que llega al consumidor. Y obviamente la industria tabacalera ha generado empresas que promueven sellos fiscales o que los producen, lo cual permite de alguna forma tener control de los productos y modificar datos o engañar mediante los datos. Y también estrategias de que se acercan a los legisladores, a los gobernantes
y les explican que estos sistemas de timbres fiscales de los productos son altamente costosos, son dañinos y que no van a detener el comercio ilícito. Y ante esto, básicamente han permitido que no se haya dado una implementación correcta y por ende no haya disminuido el comercio ilícito. Y me parece que la falta de recursos es algo que vivimos de manera muy clara en Latinoamérica. No somos países que tengamos muchísimos recursos y que siempre tengamos muchas necesidades, por lo cual esa falta de recursos nos lleve a no tener la posibilidad presupuestaria para implementar y mantener programas de control de tabaco que realmente sean eficientes. Cuando les hablaba de desafíos emergentes, uno de las medidas que tiene el convenio marco era proponerle a las personas que se acercaran a servicios públicos para dejar de fumar, ¿verdad? El convenio marco decía, bueno, por favor, tengan medicamentos de primera línea, en este caso el bupropión, la vareniclina, terapias de reemplazo de nicotina, terapia conductual que les permita a la persona que realmente está decidiendo dejar de fumar tener un éxito en ese proceso, ¿verdad? Pero sin embargo, la industria se ha aprovechado de esto. Incluso aquí les traigo un artículo del año 2022, donde ya veíamos que de manera comercial, de manera recreacional, la industria estaba produciendo, en lugar de terapias sustitutivas de nicotina para dejar de fumar, terapias de nicotina para continuar fumando, para continuar consumiendo nicotina de manera recreativa. Es importante que el personal de salud entienda que la terapia de reemplazo de nicotina funciona como una estrategia para que la persona realmente quede asqueada, realmente no quiera volver a sentir nicotina en su cuerpo. Sin embargo, la industria le ha dado vuelta un poco a esa idea y ha generado productos para poder llevarlos al mercado, que la gente los compre libremente y en lugar de quedar asqueados, quede con muchísimas más ganas de continuar utilizando estos productos, ¿verdad? Entonces ya no necesariamente va a ser un cigarro, ¿verdad? Que pueda ser llamativo, no lo pueda usar en un ambiente libre de uno, sino tal vez podría ser un inhalador, o podría ser un chicle, o podría ser una gomita, ¿verdad? Y aquí les muestro esos ejemplos que venían en este artículo. Como por ejemplo, del lado izquierdo podemos ver sabores como canela, ¿verdad? Sabores como berries, fresas, arándanos, cerezas, a precios realmente accesibles. $5 en este momento para el mercado norteamericano no es tal vez una cantidad muy, muy alta, y con diferentes presentaciones, ¿verdad? Realmente cuando uno ve esto en el supermercado, uno lo que menos piensa es que le va a generar un daño, porque básicamente usted está comprando chicles de sabor a canela, pero no, en realidad en este caso son chicles con sabor a canela, pero que tienen nicotina y que obviamente me va a generar una adicción. Y del lado derecho podemos ver como este empaque incluso dice que es una alternativa dulce para adultos. Gomas de nicotina con, en este caso, sabor a limón o lima, eh, que obviamente tiene toda la intención de que las personas sigan consumiendo este tipo de productos y no que dejen nunca la adicción a la nicotina, que sigue siendo el negocio. Además de eso, tenemos las nuevas bolsitas de nicotina, que son muy similares a los productos que se venden en países nórdicos, que básicamente lo que producen es una bolsita con nicotina sintética o natural, principalmente en los países nórdicos, que se pone entre el labio y la encía y genera esta reacción con la saliva que permite que se disuelva un poco la nicotina y que entre al torrente sanguíneo. En este caso, les traje este ejemplo porque es de limón jalapeño, ¿verdad? Dice que es muy fuerte. En una escala de 1 a 4 tiene un 3 y dice que tiene un sabor picante de chile verde y además un sabor refrescante de el limón. Entonces, al final, esto dudo mucho que sea para una persona de 40 años en adelante. Un fumador que tiene 50, 60 años o tal vez tiene 20 o 30 años de fumar no va a ser el público meta, pero sí lo van a hacer tal vez las personas más jóvenes. Aquí les muestro cómo se ven esas bolsitas de nicotina. Son
altamente estilizadas, ¿verdad? Podemos confundirlos con algunos dulces para niños. Esta del lado derecho es la forma como se ve. Aquí pueden ver un poco el tamaño con respecto a la palma de la mano. Y aquí cómo se vende de manera en línea, ¿verdad? Las personas podrían comprar esto en línea y aquí dice que utilizan la entrega mediante la empresa DHL de manera gratuita alrededor del mundo, así que en Nicaragua no creo que sea la excepción. Obviamente los costos son diferentes, ¿verdad? Vean aquí cómo esta persona se incrusta la bolsita de nicotina entre su labio y su encía y a partir de eso podría tener la liberación de nicotina. Esta es una de las marcas más famosas que existe para que vean cómo se promociona en internet. Habla de Ice Cool, que en realidad podría ser un sabor o podría ser un estilo de vida y que, bueno, realmente genera expectativas porque estos productos ni siquiera tienen humo, entonces van a básicamente destruir todas las políticas libres de humo y va a continuar el consumo, principalmente en menores. Otros desafíos emergentes de esa industria que está generando es el tema de eh, la reducción de daños. Las industrias de nicotina y tabaco han generado toda una argumentación relacionada con las políticas de reducción de daños para favorecerse y poder vender más productos. Este es un artículo que publicó Philip Morris hace algunos años, eh, diciendo que hay políticas que son hostiles y dañinas, ¿verdad? Que van en contra de la reducción de daños causados por el tabaco y que obviamente esas políticas son las que ponen en peligro la salud de millones de personas. Nunca hacen ese sentido crítico de decir, bueno, nosotros producimos los cigarrillos que matan a las personas, sino que son las políticas anti-tabaco las que ponen en peligro la salud de las personas. Y así es como se venden en diferentes plataformas de noticias, ¿verdad? Hablan de crecimiento de apoyo a autoridades, que ellos se están transformando, que ellos se lavan la cara, que ellos utilizan ciencia, tecnología e innovación y que obviamente el paradigma de reducción de daños es algo que utilizan para poder estar en la palestra. Esta además es otra de las páginas de Philip Morris en las cuales ustedes pueden ver cómo mantienen una línea con respecto a artículos relacionados con investigación, por ejemplo, datos clínicos sobre los cigarrillos electrónicos y su beneficioso impacto en la salud de las personas, efectos positivos de pasarse del tabaco convencional a utilizar cigarrillos electrónicos, tienen academias de formación con respecto a innovación, como hablan de que ellos los ingresos del negocio han ido cambiando y obviamente ahora los nuevos productos son los que generan un 30% del total de ingresos en compañía, tienen academias profesionales, buscan lo mejor y el dinero que tienen es muchísimo. Em, pero sin embargo, hay dentro de esos desafíos emergentes de la industria y a nivel latinoamericano lo vemos, es cómo se encuentran todavía muchísima información relacionada con la verdadera intención, ¿verdad? En este caso, Philip Morris Japón produjo un documento que fue encontrado y confiscado por una organización internacional que hace vigilancia y detrás de toda esta información de innovación y tecnología mostraba cómo los productos de nicotina llevaban un trasfondo importante detrás y una verdadera estrategia tras bambalinas. Y nada más les pongo, por ejemplo, el tema de reducción de daños y riesgos. Por ejemplo, BAT Centroamérica, que es la que opera en nuestra región, hablaba de que la reducción de daños eh, no es que los productos alternativos sean inofensivos, pero sí que ofrecen reducción del riesgo de hasta 95%, lo cual es una falacia. Obviamente lo comparan con los cigarrillos, que es un producto diferente. Hablan de alternativas viables para los fumadores que no pueden, lo cual es muy poco cierto a nivel científico que una persona no pueda dejar de fumar o que no desean, que es algo mucho más actitudinal, dejar de consumir la nicotina. Eh, Además de eso, vean como por ejemplo
el modelo de reducción de daños tiene diferentes conceptualizaciones. En este caso, cuando uno se pone a ver diferentes modelos que se han producido en diferentes países, uno entiende que los conceptos son maleables por parte de la industria. Este es el modelo de Costa Rica del 2017 que habla de estrategias e intervenciones integrales con enfoque de derechos humanos dirigidas a que se disminuyan los riesgos y consecuencias adversas de consumo de sustancias psicoactivas, que es un gran foco de la reducción de daños, para mejorar calidad de vida de las personas de acuerdo a su realidad y sus necesidades, ¿verdad? Es un enfoque que todavía sigue en desarrollo. Sin embargo, ha sido muy manoseado por la industria, porque si nosotros nos ponemos a ver cuál es el concepto de reducción de riesgos de VAT Centroamérica, hablan de que consiste en desarrollar políticas, no estrategias, ¿verdad? No estamos hablando de acciones, ellos quieren desarrollar políticas que minimicen el impacto negativo sobre la salud de una actividad sin detenerla por completo, o sea, básicamente ya están renunciando por completo a dejar de vender cigarrillos en algún momento, eh, porque no quieren aceptar que hay un impacto negativo en la salud de esa actividad. Y ponen un ejemplo, el cual es promover condones reduce la propagación de enfermedades de transmisión sexual, pero con el tabaco significa ofrecer alternativas menos riesgosas para aquellas personas nuevamente que no puedan o decidan no dejar. Aquí vemos un trasfondo económico importante acerca de qué es lo que quieren las industrias. Alrededor de los 95% más seguros que anuncia la industria tabacalera a nivel centroamericano, yo escribí un artículo hace algunos años acerca de por qué es una falacia y les dejo el enlace por si algún momento quisieran enterarse un poco más de la temática. Con todo esto, ya para ir finalizando, me gustaría preguntarles a ustedes si cuáles consideran que es la medida más efectiva para reducir el consumo de tabaco en su país. Tal vez para antes de hacer el cierre, las personas que se quieran unir o si quieren abrir su micrófono y, y contarme cuál consideran que sea esa medida más efectiva para reducir el consumo de tabaco. Ok, por ahí tenemos educación en campañas de concientización, prohibir la publicidad y la promoción. Ok, tenemos 2 votos. ¿Alguien más? Desarrollo de campañas de sensibilización, aumentar el impuesto al tabaco, Nicaragua. Ujú. Más impuestos. Ok, nos podemos ir con esos votos. Aumentar impuestos, andan por ahí. Hay muchos con Creo que fomentar una campañas. sería Ujú. aumentar los impuestos al tabaco en Nicaragua. Sería Aum- una muy buena aumen- medida. Aumentar impuestos. Bueno, la evidencia científica, ¿qué es lo que dice? Básicamente que sí, la medida más costo efectiva que tenemos es el aumento de los impuestos. Sin embargo, nosotros podemos ver cómo eh, fortalecemos la legislación, significaría implementar y hacer cumplir las leyes que ya existen y si no, traer ojalá al ideario cultural de los países más leyes o leyes más estrictas sobre la publicidad, promoción y patrocinio. En los comentarios lo estaba leyendo. Las redes sociales, básicamente es un mundo irregulado. No hay control de básicamente nada de lo que sucede en las redes sociales y ahí hay muchísimo dinero invertido, ¿verdad? La exposición es muy alta. Definitivamente la medida más costo efectiva con evidencia científica es el aumento de los impuestos de tabaco en los diferentes países que se ha
realizado y los diferentes modelos econométricos han demostrado que aunque sea una reducción mínima, hay una importante reducción en el consumo. El tema de los programas de cesación, nada hacemos si tenemos muchas leyes, pero las personas que son adictas, que son víctimas de la industria, que no tienen la culpa de haber iniciado a los 13 o 14 años a consumir productos de nicotina o de tabaco, sin tener una noción por las diferentes condiciones ambientales, por la falta de información, por la falta de regulación, no puedan dejar de hacerlo. Entonces, siempre no culpar al fumador o a la persona consumidora de nicotina es un punto importante, y sí es más importante promover y ofrecer esos programas de cesación que cuenten con la mayor cantidad de herramientas para que las personas dejen el consumo. Y obviamente el tema de educación y concienciación es importante, pero en este caso, que estamos en un momento en el cual se ha desarrollado mucho esfuerzo de la industria tabacalera, principalmente hacia los jóvenes, preferiblemente esas campañas deberían de ser dirigidas hacia este público meta. Tal vez a modo de cierre y para poder desarrollar todas las preguntas que puedan surgir, sí podemos entender que en este recorrido flash por diferentes números y condiciones de lo que ha sucedido en el mundo en el tema de control de tabaco, podemos entender que sí hay avances significativos en América Latina, ¿verdad? Hay disparidades todavía, pero hemos ido avanzando la mayoría de los países en una misma dirección, lo cual es sumamente positivo. Sí hay desafíos importantes que nos afectan de manera diferente, pero al fin y al cabo nos afectan a todos. Y por eso necesitamos tener una atención y principalmente esfuerzos coordinados. Este tipo de eventos hacen que esos esfuerzos, que la información que podamos diseminar entre todos nos ayude a tener esos esfuerzos coordinados. Definitivamente, si hay implementación de políticas que sean efectivas, que tengan evidencia científica detrás, que si hay posibilidad de fortalecer la legislación que ya existe y brindar acceso a la educación de información y educación con respecto a estos temas, podremos reducir el impacto que tiene el tabaquismo en la región. Y me parece que esto es de los últimos años que vamos a poder hablar de tabaquismo, porque ya no es solo tabaco, ya hay muchísima nicotina, principalmente nicotina sintética que viene de los derivados del petróleo, y entonces a veces ni siquiera estamos consumiendo tabaco como tal, sino básicamente estamos luchando contra una industria que sigue poniendo la nicotina en el punto más alto, sigue ofreciéndola a los menores de edad y sigue ganando muchísimas personas consumidoras que probablemente van a estar enganchadas durante muchísimos años, y vamos a seguir perdiendo vidas, perdiendo dinero, perdiendo salud, eh, y por lo cual es importante hacer un alto y un llamado a la acción. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, la pueden hacer, bueno, Francisco me dirá, pero la pueden hacer por medio del chat, por medio de la presentación, o tal vez no sé si van a abrir sus micrófonos, y con gusto podemos conversar al respecto. Les dejo por ahí mi correo electrónico por si tienen en algún momento necesidad de conversar, pues con mucho gusto se les puede atender. Muchas gracias, estimado doctor Córdoba, ¿verdad? Siempre es importante tener estos espacios y esa ponencia, ¿verdad? Donde nos ha explicado muy bien todos estos elementos necesarios para la gestión del control del tabaco como problema de salud pública. Bien, vamos a pasar entonces ahora al periodo de preguntas, respuestas, comentarios que puedan tener nuestros participantes que están en la sesión. Primeramente vamos a escuchar a algunos participantes y pueden tomarse ahorita o pueden pedir la palabra o pueden abrir su micrófono, por favor, para hacerle preguntas o comentarios al doctor. Buenos días. Buenas. Tengo una pregunta, doctor. Esos Sí. datos que mencionaba son, usted sabe que existen dos tipos de tabaco, los cigarrillos que ya vienen procesados por las Ujú, industrias, ujú, que ya traen además del tabaco un sinnúmero de aditivos, ujú. ¿verdad?
Y también está el tabaco tradicional, el que es artesanal, por decirlo así. Entonces, Ujú. los datos estadísticos que hay son por el tabaco industrializado o por el tabaco artesanal o por ambos. Ujú. Por lo general, ¿cuál es su nombre? Silver Castilla. Silver, un gusto. Vieras que es una muy buena pregunta, porque por lo general los datos están basados en las encuestas. Dependiendo del tipo de pregunta que se haga, uno podría decir si es uno o es otro. En el caso de la encuesta estandarizada GATS, que es la Global Adult Tobacco Survey, que es básicamente la encuesta mundial de consumo de tabaco, se pregunta por todos los productos de tabaco y al final se saca estos datos que son relacionados con el consumo general. Hay consumo de tabaco general y hay incluso de fumado, de tabacos de puro, de narguilas o pipas de agua y otros. Sí he de decir que no es una tendencia tan común que haya alto consumo de tabaco no industrial en los países. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, en Bolivia, por la altura, en algunos lugares del Perú, el tema de mascar coca, nuestros pueblos originarios, por lo general, el tabaco, la planta de tabaco es originaria de Latinoamérica, ¿verdad? O sea, aquí se encontraba la planta de tabaco y los industriales, los españoles se la llevaron para Europa y después se industrializó. Entonces sí puede ser que a nivel de nuestras raíces culturales haya ese consumo ceremonial de la planta de tabaco, pero y me atrevo a decir que hay muy pocos países que realmente continúan con estas prácticas a gran medida. ¿Verdad? Nosotros no nos podemos imaginar las poblaciones indígenas, por ejemplo, haciendo ceremonias todos los días porque ya quedaron adictos al tabaco, ¿verdad? O, no sé, teniendo plantaciones de miles de hectáreas para poder tener suficientes reservas de tabaco para hacer ceremonias durante todo el año, ¿verdad? Eran consumos muy específicos, muy de la parte cultural y no necesariamente representaban este consumo masivo que podemos ver con respecto a la industrialización. Incluso en muchos países, ese consumo artesanal ha ido disminuyendo mucho. ¿Cuáles países todavía no? Por ejemplo, Cuba, por ejemplo, la República Dominicana, donde el gobierno es dueño eh, de sus plantaciones y básicamente es un producto que venden los gobiernos y que les generan pues impuestos y les generan ganancias y que por ahí, a pesar de que no es artesanal como tal, se podría tener un poco más de noción acerca de ese tabaco. Pero cuando sí hablamos de estos números, principalmente hablamos de los dos, pero hay un gran peso en el tabaco industrializado, que es lo que se consume. Incluso, tal vez, perdón, cuando nos ponemos a pensar ahora en el tema de la marihuana, los cannabinoides, CBD y demás, es muy poco probable que las personas tengan grandes plantaciones en sus casas de plantas de tabaco para poder consumir tabaco de manera natural, ¿verdad? Como se puede dar con algunas otras plantas. Muchas gracias, doctor. Eh, ok, pasaríamos a otra pregunta. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, puede abrir su micrófono y hacerla al doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Freddy González. Un Una gusto, Freddy. pequeña preguntita acerca de, Sí. estoy observando bastante las encuestas. Ujú. Eh, Acerca de las encuestas, lo que quería una pregunta, pues, es que si esa encuesta es hasta el 2022 o todavía abarca el 23 y el 24. Bueno, estos datos que yo conseguí, los conseguí de la base de datos de OMS, que por lo general está asociada con la encuesta mundial de consumo de tabaco que produce el CDC y que con los países este, representa estos datos. Los últimos datos que me parece que encontré de Nicaragua en adultos eran 2019 y me parece que de
menores de adolescentes era 2022. Imagino que eso es algo muy común en investigación, que cuando se presentan datos del 2022 fueron recolectados en el 2021 y si fueron muy ágiles en el análisis del estadístico y demás de la encuesta, se presentan un año después. Entonces, casi que me atrevería a decir que estos datos presentan la realidad de 2021 o en el caso de que fueran 2019, 2018. Ahora no tengo conocimiento a la mano si después de eso han generado algunos otros datos que no hayan sido reportados de manera oficial a la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, en un sistema de vigilancia que se puede hacer mediante encuestas, probablemente sea continuo y hayan algunos datos próximos a venir. Ah, bien. Muchas gracias. Con mucho gusto, Freddy. Muchas gracias. Vamos a leer algunas preguntas en el chat, doctor. Ujú. Nos consulta la doctora Marta Jiménez. ¿Cómo están los niveles de consumo en niños y adolescentes entre las edades de 10 a 14 años? Y si se ha podido medir el consumo de tabaco también en mujeres embarazadas. Bueno, son dos muy buenas preguntas. No tengo yo por lo menos acceso a datos con respecto a esas edades. Y aquí hay un pequeño problema. Vamos a ver, porque estamos hablando de dos encuestas estandarizadas, que son las que se reportan de manera oficial, que son la GITS y GATS. En el caso de menores de 13 años, porque GITS cuenta de 13 a 15, hay un problema a veces ético con hacer las preguntas en este grupo de edad, principalmente con el tema de uso de sustancias, porque uno pensaría que los menores de 13 años, no sé, andan jugando, ¿verdad? No sé, tomando sus refrescos, agüita, haciendo deporte, actos culturales y no consumiendo sustancias que son ilegales para esta población. Sin embargo, hay algunos países que sí hacen encuestas escolares y en las encuestas escolares meten algunas preguntas acerca del consumo. No representan datos oficiales específicamente para GATS o GITS, pero por ejemplo, Estados Unidos tiene esta encuesta continua de consumo de tabaco y tiene otra encuesta de factores de riesgo donde se encuentran datos relacionados a personas menores de 14 años. Incluso ahí uno puede encontrar algunos datos interesantes como que las edades de consumo han disminuido o han aumentado. La primera edad de consumo. Ahora, yo tal vez por ser de Costa Rica tengo conocimiento de la encuesta de acá y nosotros nos encontramos en la última encuesta que fue 2022, que en muchachos de primaria y secundaria tenemos un consumo de vapeo de un 14%, ¿verdad? Todavía no hemos sacado los artículos oficiales al respecto con esos datos, pero son 13 o 14% para hombres, 13% para mujeres, lo cual es sumamente alto en comparación con el consumo de tabaco a nivel de adultos, que estamos en 8.8. Entonces, por ahí, sí, tal vez no son datos oficiales como tal que se reportan a la Organización Mundial de la Salud, pero sí hay algunos datos que uno podría encontrar en encuestas un poco más nacionales, eh, tal vez no, que no representen oficialidad para la OMS por el tema de la estandarización, pero que nos pueden dar alguna luz. Ahora, con respecto a mujeres embarazadas, la mayor cantidad de respuestas de las encuestas, por lo menos GATS y GITS, que también sería preocupante, adolescentes embarazadas fumando, ¿verdad? em, no existe una pregunta específica sobre a las mujeres sobre su estado, si está en estado de embarazo o no. Eh, pero me parece que hay un una gran brecha y una gran necesidad de investigación en este campo, ¿verdad? Porque a pesar de que el periodo por lo general de embarazo anda aproximadamente en esas 40 semanas, el efecto que tiene en la salud de la propia mujer y el efecto que tiene en la salud de los bebés, pues básicamente va a ser muy, muy, muy fuerte. Em, Eso tal vez es lo que podría decirle Marta con respecto a los datos en menores de 14 y mujeres embarazadas.
Muchas gracias, doctor. También tenemos algunos comentarios y después vamos a leer una pregunta. El Ujú. doctor Delgado Cortés nos dice que la publicidad a favor de tabaquismo debe regularse también en redes, considerando que la población en general, sobre todo los jóvenes y niños, la consumen indiscriminadamente. Con relación al vapeo, nos dice el doctor, se ha generado evidencia acerca de la EVALI o VAPI, que es una lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónico o el uso, ¿verdad?, de vapeo como tal, ya que los peligros del vapeo también se asocian a la exposición de contaminantes como metales, ya sea plomo y níquel y otras sustancias cancerígenas. Además, nos dice el doctor que no solo afecta al fumador, sino a los que nos exponemos indirectamente, incluido el humo de vapeo de segunda mano. Con esto, doctor, también quiero hacer la pregunta que nos hace también doctora Jiménez. ¿Cómo se desarrolla la vigilancia del consumo de tabaco en Costa Rica? Ujú. En Costa Rica nosotros en este momento estamos aplicando las encuestas GATS y las encuestas GITS, que básicamente se han hecho dos rondas de cada uno, para GATS 2015 y 2022 y para GITS creo que es 2016 y 2021. Ahí podría tener algún error en esas fechas, pero se ha hecho mediante estas. Sin embargo, como les mencionaba ahora, en Costa Rica está el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, que ellos han estado generando otras encuestas a nivel escolar que permiten tener algún acercamiento. Y vamos a ver, yo creo que aquí el tema de la vigilancia, más allá de la oficialidad y de las encuestas que sí nos generan mucha comparabilidad con otros países y nos podemos tomar decisiones un poco más consensuadas, no siempre hay dinero, es sumamente costoso hacer encuestas nacionales, pero si de alguna forma desde los centros de investigación, desde las universidades, empezamos a generar algunos estudios que nos permitan tener proyecciones, me parece que eso forma parte del sistema de vigilancia, que el cual igual es válido, e igual nos puede dar información que sea de utilidad, ¿verdad? A pesar de que no siempre se cuente con los recursos. En GATS debería aplicarse cada 4 años. En Costa Rica se hizo cada 6 y probablemente la otra, por temas de dinero, no se va a volver a poder hacer, quién sabe hasta cuándo. Em, pero sí es un ejemplo de que a pesar de que no se pueda hacer tan recurrente, cuando se haga, nos va a dar muchísima información y mientras tanto el desarrollo de la investigación mediante centros de investigación y universidades cobra un rol fundamental, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Tenemos también otras preguntas. En este caso, nos pregunta Jason Rodríguez. Buenos días. ¿Cuál sería la consecuencia a largo plazo para los jóvenes que consumen el tabaco y el efecto para la salud pública? Bueno, me parece a mí, hay varios elementos con respecto a las consecuencias a largo plazo. Definitivamente, cuando hablamos de consumo en población joven, habría que ver cuáles son esas edades de primer consumo. Esto varía en países. Aproximadamente en promedio, hablamos que en Latinoamérica anda por los 14, 15 años. No sé si ustedes llevan mucho tiempo después de esa edad. Yo ya llevo más de tal vez unos 30 años que anduve por esas edades. Em, y bueno, en ese momento uno no está pensando ni en el EPOC, ni en la diabetes, ni la hipertensión. Básicamente está pensando en pasarla bien con sus amigos, en a veces sacar buenas notas en los estudios. Realmente su mente está en otro momento. Y además su cerebro de manera fisiológica está en desarrollo, ¿verdad? Hay muchas posibilidades de no saber manejar emociones, estar aprendiendo cómo se hace la toma de decisiones. Y ya con solo el efecto, en el caso del consumo de tabaco tradicional, que usted ponga nicotina, pero también en los nuevos productos de nicotina, ponga nicotina en ese cerebro, va a generar afectaciones a nivel de memoria, a nivel de aprendizaje y a nivel cerebral de manera general. Y ahora pensemos tal vez esto. Tal vez el día de hoy ustedes se van de aquí y soy fumador y la nicotina me afectó el cerebro y se les olvidó todo lo que nosotros vimos. Probablemente el día de mañana no suceda absolutamente nada. Ustedes vieron ahí un tipo hablando un montón de rato y eso puede ser lo único que recuerden.
Pero ¿qué pasa si una persona adolescente, 12 o 13 años, está en consumo de nicotina y el día de hoy llega a la clase de matemática donde le enseñan a multiplicar o le enseñan a sumar, o a la clase de español donde usted debía de haber aprendido algo sumamente importante como era leer? Y probablemente el día de mañana usted se levanta y ese contenido ya no lo vio, pero la próxima semana usted tiene examen y le va mal en el examen. Y esos daños, tal vez cerebrales, a nivel educativo, se van arrastrando. Entonces eso significa que probablemente usted va a seguir teniendo malas notas a lo largo del año en matemática, o va a seguir teniendo malas notas en el idioma o en ciencias. Y al final esto puede dar como traste, quizá de manera muy dramática, con perder años lectivos, pero también con adquirir trabajo, pero también con adquirir habilidades que le permitan desarrollarse. Y está muy vinculado, por ejemplo, a la pobreza. Entonces, no podemos tener movilidad social si las personas no se educan, no podemos tener movilidad social si las personas no adquieren habilidades que les permitan tener trabajos mejor remunerados. Entonces, no es tampoco por alarmarlos, porque tampoco es la idea que si usted hizo consumo hoy, ya mañana tendrá su vida perdida. Pero probablemente los efectos que veamos en estas poblaciones sí van a tener ese impacto en los próximos 10 años, 20 años o 30 años. Entonces, cuando hablamos de ese efecto para la salud pública, estamos hablando de que el día de hoy las personas que están en consumo van a generar gastos sanitarios en los próximos 30 años. Van a generar pérdidas de productividad a nivel nacional en los próximos 30 años. Va a generar que haya dependencia, porque por lo general las mujeres son las personas cuidadoras. Entonces van a tener mujeres que tienen que salir del sector productivo para cuidar al enfermo de EPOC, porque ya no puede caminar ni 10 metros sin ahogarse, porque ya no puede bañarse solo, porque ya no puede preparar sus propias comidas. Entonces me parece que los efectos son grandes, eh, por solo el hecho de tener un consumo de una sustancia que no necesitamos, ¿verdad? No forma parte de nuestra alimentación, no forma parte de la idiosincrasia y que sí nos puede generar pues muchísimos, muchísimos efectos en, en la salud, principalmente estos. Muchas gracias, doctor. Continuamos con unas preguntas, ya que esto ha generado, ¿verdad? Bastantes consultas por los participantes y eso es muy bueno, ¿verdad? Se demuestra el interés. Una de ellas es que, ¿cuál es el país de Centroamérica con más incidencia de muertes por tabaco? Pregunta Mike Barrera. Mike, vieras que en este momento no tengo el dato, pero tratando de asumir, podría ser Guatemala que tiene el consumo de los más altos. Eh, estaría. Lo que pasa es que vamos a ver también, aquí hay muchos, muchos otros efectos que tienen que ver con la muerte, como por ejemplo el acceso a los sistemas de salud, la calidad de los servicios que se les puedan brindar. Porque sí, a pesar de que una persona, qué sé yo, tenga EPOC, si de alguna forma tiene controlado su EPOC, probablemente tenga mala calidad de vida durante muchísimos años, pero no muera. Pero si está en un sistema de salud que tiene dificultades para proponer medicamentos, para brindar consultas de especialistas, probablemente esa muerte de esta persona vaya a ser más pronto. Entonces ahí hay un efecto bastante importante en la carga de la mortalidad. Eh, Como le digo, no es un dato oficial, pero yo supondría que Guatemala, por los diferentes problemas de acceso que pueden tener en su territorio, además del alto consumo de productos, sean los que tengan más muertes a nivel centroamericano. Muchas gracias, doctor. También consultan si aquellos que son fumadores pasivos de humo de vapers Ujú. tienen menor riesgo para la salud que los activos. No, no, al igual que el humo de segunda mano, el aerosol de segunda mano tiene igual consecuencias para las personas. Y algo que sí es muy interesante con el tema de cigarrillos electrónicos es que, eh, bueno, no hablamos de humo porque realmente esos dispositivos no tienen combustión, hablamos de aerosoles. Cuando hablamos de aerosoles, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer la definición de un aerosol. Un aerosol son partículas líquidas o sólidas en un ambiente gaseoso. ¿Dónde podemos ver
con más claridad los aerosoles, principalmente en esos desodorantes ambientales, ¿verdad? Los desodorantes de baño. Usted llega y esparce ahí para que se vaya el mal olor y cuando se da cuenta está todo mojado o el piso está todo mojado. Eso era un aerosol. En este caso eran partículas líquidas en un ambiente gaseoso que al final las partículas por su peso cayeron en el suelo y quedó el piso mojado. Cuando hablamos de los aerosoles que producen los cigarrillos electrónicos, igual estamos hablando de algunas de esas partículas que dependiendo del tipo de líquido y el calentamiento que haya tenido y los materiales del dispositivo, puede ser que nos encontremos pues cualquier cosa, ¿verdad? Aquí en Costa Rica se hizo un estudio con 42 muestras diferentes y se encontraron más de 50 sustancias que variadas, ¿verdad? En los dispositivos más allá de la nicotina. Entendiendo que los líquidos por lo general tienen 4 ingredientes: propilenglicol, glicerina, saborizantes y nicotina, pero a la hora de calentarlos se van descomponiendo en muchas otras sustancias. Entonces, si nos ponemos a ver cuál es el efecto de un fumador pasivo o de un vapeador pasivo, básicamente tiene los mismos efectos que podría tener una persona que los está consumiendo. Y aquí otro ejemplo. Ahora que estábamos con el tema de COVID en pandemia, se hablaba de que si usted estaba en una habitación cerrada, tenían que transcurrir no sé cuántos días para que la persona no pudiera contagiarse. Entonces, estamos en un cuarto cerrado, tal vez 10 personas, una persona con COVID nos infectó a todos. Ahora, en vez de COVID, pongámosle un vapeador a esta persona, pongámoslo a vapear y básicamente igual vamos a estar expuesto a los aerosoles, tal y como las partículas van a quedar en el aire o van a quedar en el suelo y vamos a estar expuestos a ellos, ¿verdad? El tema de la exposición a nivel toxicológico, pues obviamente tendrá sus diferencias, dependiendo del ingreso al cuerpo, tendrá su efecto. Pero de que hay efectos, definitivamente los hay. Entonces, ni siquiera es un producto seguro para la persona que lo consume, pero tampoco va a ser un producto seguro para las personas que están alrededor. Y tal vez algo que no sé si les ha pasado a ustedes, ni para las mascotas, ¿verdad? Ahora que anda tanto el auge de las mascotas y los perrijos y los gatijos y todos en casa, todos duermen juntos y todos viven juntos. Incluso los estudios han demostrado que las mascotas también se ven afectadas por el consumo de estos productos. Muchas gracias, doctor. También hay algunos comentarios, ¿verdad? Nos dice Livia Flores, el caso es que muchas personas no ven el tabaco como un factor de riesgo. No acuden a las unidades de salud, sino hasta que ya hay un daño. Sí. También es un comentario que nos hacen. Sí, me parece que es muy cierto. Y ahora, tal vez para agregar a ese comentario, recuerden que entre las estrategias que se les pone al personal de salud son las intervenciones breves, ¿verdad? Siempre es importante que las personas que estén vinculadas al sector de atención pregunten, ¿verdad? Si usted fuma o vapea en este caso, o consume bolsas de nicotina, ahora hay que agregarle si está pensando en dejarlo y ojalá tratar de dirigirlo al servicio de cesación más próximo y más accesible a fin de hacerle entender a la persona que no es una conducta que le vaya a generar algún beneficio. Entonces, dentro de la consulta y la interconsulta que se vaya a generar en un centro de salud, siempre estaría bueno hacer la pregunta para empezar a generar datos, ¿verdad? Pero además de eso, para tratar de captar muchas personas que tal vez no lo ven como un riesgo, pero que llegaron un día por un resfrío, por un corte, por un golpe, ¿verdad? Por alguna cosa, y que tal vez puedan ser atrapados por el sistema y ofrecerles la ayuda. Gracias, doctor. Tenemos también otras preguntas nuevas. Héctor Roa nos dice, felicidades por la ponencia. Quería preguntar, ¿qué tipo de políticas han sido efectivas para proteger a los no fumadores? Me parece, Héctor, que todas, o sea, vamos a ver, el conjunto de políticas en Power justamente están pensadas en la salud de las personas, principalmente de los no fumadores. Eh, entonces, el consumo que se vea disminuido, básicamente se ve disminuido por todas las políticas, hablando de ambientes libres de humo, los impuestos, los programas de cesación, la toma de decisiones basada en datos, la prohibición de publicidad, patrocinio y propaganda. O sea, todas como un conjunto de políticas
son las que permiten hacer que el tratado como tal y las legislaciones en control de tabaco sean efectivas, cuando se apliquen de manera crítica también, ¿verdad? Y sean implementadas de buena manera. Al fin y al cabo, sí, usted puede tener solo una de ellas que probablemente vaya a generar un impacto, pero el mayor impacto lo dan todas juntas. La efectividad siempre es por todas juntas. Sí. Otra, ¿verdad? Que nos preguntaba cuál sería la esperanza de vida para una persona que consume tabaco a diario y de la persona que se vuelve consumidor pasivo. Uf, eso es tal vez un dato muy, muy específico. No sabría decirle con exactitud. Sin embargo, hay muchas variables, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva esa persona fumando? ¿Cuánta cantidad de cigarrillos por día podría tener una persona que tiene un efecto? Lo que sí es cierto es que es muy cercana la esperanza de vida entre una persona consumidora y la persona que es consumidora pasiva. O sea, no hay tantísima diferencia, a pesar de que no sea la misma persona que está poniéndolo en su boca, pues el efecto definitivamente se da de igual manera en la persona fumadora pasiva. Gracias, doctor. Otra preguntita que ha generado el doctor Mario José Hurtado es, Ujú. ¿cuáles son los factores, buenos días, ¿verdad? En Costa Rica, ¿cuáles son los factores asociados al consumo de tabaco en los adolescentes? Buenos días, Mario. Muchas gracias por la pregunta. Lo que nosotros nos hemos encontrado no solo en consumo de tabaco, sino en otras sustancias, ha sido, bueno, hay diferentes factores. Definitivamente el modelaje, padres que fumen o vapeen, es un factor importante. El acceso a servicios comerciales, tiendas, en el caso de Costa Rica que le llamamos pulperías, supermercados que ofrezcan estos productos es un factor asociado al consumo. Además de eso, exposición a otras sustancias, principalmente el alcohol. En Costa Rica el consumo de alcohol en menores de edad es como el 45%, es una cosa terrible. Este, Además de eso, podemos ver cómo hay algunos factores que protegen, por ejemplo, la participación de los adolescentes en grupos comunales. Pueden ser religiosos, pueden ser culturales, los protegen, deportivos. Además de eso, los grupos de pares donde no hay personas que consumen también es un factor protector. Y lo último, tal vez no es de Costa Rica, pero la última investigación que habíamos encontrado con respecto a las medidas más efectivas para disminuir el consumo, detener de manera previa el consumo de dispositivos electrónicos, ha sido los padres informados, que tengan padres informados y que conozcan la información. Esos son algunos de esos factores de los cuales podremos hablar y ahondar más. Obviamente hay igual temas de género, temas económicos que siempre están presentes dependiendo de las zonas de geográficas donde ellos se desenvuelvan. Hay algunas diferencias, pero principalmente esos que son los más llamativos. Gracias, doctor, por ilustrarnos con esos datos de suma importancia. Leonor Fonseca tiene unos comentarios, nos dice, es importante que en todas nuestras instituciones se promuevan los ambientes libres de tabaco, dar apoyo a los compañeros de trabajo que fuman para que dejen el consumo. Asimismo, desde otro participante nos dice, saludos, doctor Córdoba, tiene datos sobre los sectores laborales o rubros que más tienen el hábito de consumir tabaco en su país o en su región. Vieras que no hay, por lo menos en Costa Rica, no tenemos una segregación de datos por sector laboral. Me parece muy, muy interesante la pregunta porque sí, uno pensaría que hay algunos sectores que tienen más. Em, a veces también es un tema de percepción que uno ve que muchísimas personas en el sector salud lo hacen, pero también principalmente personas de trabajos de orden primario, recolectores, construcción, que podrían tener un efecto. Sin embargo, por lo menos los datos oficiales
del país o de la región no muestran esa diferencia. Ahora bien, habría que ver si hay algunos estudios más a nivel de investigación universitaria, científica, que puedan darnos una luz acerca de las diferentes sectores laborales en los cuales se desempeña más. Ahí les quedo debiendo ese dato. Bien, doctor. También pues nos dice el doctor Orlando Delgado, es una temática importante, siempre pertinente. Felicitaciones para los compañeros de UNAM Managua CIE y para el doctor Córdoba. Asimismo, pues el doctor Delgado y el doctor Richard Arana nos dicen que desde la salud ocupacional y ambiental también es un tema relevante y se han hecho o realizado iniciativas tales como instituciones libres de tabaquismo. Un excelente ejemplo es la UNAM Managua. Trabajadores fumadores son trabajadores enfermos con mayores riesgos para desarrollar patologías laborales, sobre todo de tipo respiratoria. Bien, doctor. Entonces, vamos a ir cerrando, ¿verdad? Nuestro webinario de este jueves. Vamos a hacer un cierre, ¿verdad? Específicamente vamos a hacer un resumen de su ponencia y vamos también a dar alguna información, ¿verdad? Pertinente e importante sobre datos también científicos que nos pueden ayudar pues al respaldo también de algunas preguntas, doctor. Resumiendo, en la conferencia, ¿verdad? El doctor Navarrete nos fue mostrando cómo han sido los esfuerzos necesarios legales y como un convenio marco para el control del tabaco, que fue un convenio específico mundial de suma importancia que del 2013 viene pues impulsando. Esto vino operativamente trabajándose con las estrategias Empower, ¿no? Y estas estrategias que tienen todos estos 6 elementos han venido desde varios ejes tratando de prevenir el consumo, reducir el consumo y sobre todo la carga de morbilidad y mortalidad. Basado en estas cargas atribuibles, es necesario también, ¿verdad? Visualizar que esos datos que nos mencionaba el doctor, que alrededor de 8 millones de personas al año fallecen, ¿verdad? Por causas atribuibles al tabaquismo y alrededor de 7 millones, ¿verdad? De consumidores de estos 8 son directos. Importante también incorporar de que a las edades tempranas, según Walker y Loprinsky, es más difícil después dejar el hábito de consumo de tabaco en edades adultas. Y el potencial carcinogénico, según Sincer Sierra, nos dice en México que es extremadamente y extraordinariamente alto por la gran cantidad de carcinógenos que contiene. Nos dice Alcaraz también, Bardach y Autowski, que generalmente se estima que alrededor del 18% de las muertes por infarto agudo al miocardio en Latinoamérica pueden ser atribuidas al tabaquismo. Y una de las consultas también que se realizaba es que, según datos publicados por Sincer Sierra en el 2020, publicado en la revista de Salud Pública de México, pues se estimó que a los 60 años el 16% de quienes han fumado desde jóvenes pueden desarrollar cáncer de pulmón, ¿verdad? En este sentido son datos, ¿verdad? Alarmantes, ¿no? Para la salud pública, ya que OMS también aborda que son de 10 a 15 años de muerte prematura, ¿verdad? Abordando también esa pregunta que nos decían, ¿cuánto es la esperanza de vida? ¿Puede reducirse de 10 a 15 años menos la esperanza de vida por el hecho de fumar? Y de hecho es una carga global importante y sobre todo pues a nivel latinoamericano. En nuestro país, por ejemplo, para dar algunos datos de todo el trabajo pues que se ha venido realizando y toda la voluntad, ¿verdad? Que se tiene es que nosotros, por ejemplo, en Nicaragua, doctor, el 2008 específicamente, en la Gaceta se hizo una ratificación
que entró en vigencia el 8 de julio, ¿verdad? En nuestro país, dado que esa voluntad para el 2010, ya la Asamblea Nacional aprueba el 29 de junio la ley 727, ¿verdad? Que es la ley de control del tabaco y fue publicada pues en la Gaceta Diario Oficial de nuestro país. Y específicamente se hizo su reglamento como decreto en el 2011, que fue el decreto número 41, y se publicó el 18 de agosto del 2011. Recapitula, incorpora, porque en el capítulo 5, por ejemplo, de la ley, así como usted mencionaba, se abordan el control de tabaco desde la parte de las de la limitante o limitar la publicidad, prohibirla, de hecho, la publicidad y promoción del tabaco, el aumento de los impuestos, ¿verdad? Específicamente a cierta industria y el aumento, por supuesto, de los precios del tabaco, así como al limitar la parte de publicidad también de forma obligatoria en las cajetillas, ¿verdad? Ya se observan también las imágenes muy gráficas, ¿verdad? Para evitar también pues el consumo. Ya básicamente el 13 de noviembre del 2013 se discutió, ¿verdad? Según la Comisión de Economía en la Asamblea Nacional, específicamente para evitar ese tráfico también ilícito, fue un protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco que desde el 2013 pues se viene también tomando auge. Entonces, también pues se tienen algunos mecanismos de control normativos, legales y de reglamentos necesarios que pues se están haciendo también, impulsando con investigaciones que se están haciendo desde el CIE, ¿verdad? Del UNAM Managua CIE. Así que muchas gracias, doctor, por toda esta ponencia. Creo que ha sido de suma importancia de que reconozcamos no solo la carga de morbilidad de las enfermedades crónicas, sino que también de sus factores de riesgo y cómo estos están contribuyendo a que tengamos una carga de morbilidad y mortalidad para las enfermedades crónicas, ¿verdad? Y no solamente enfermedades, sino otros eventos relacionados con la salud pública que al final pues son productos del consumo de tabaco, de los nuevos productos que se están también consumiendo y que son vinculados a este hábito. Entonces lo dejamos ahora mismo con el doctor Teodoro Tercero. Sí, muchas gracias, Frank. Bueno, realmente interesante, ¿verdad? Todo es el aporte toda la discusión también que se ha generado a partir de un tema en el que, sin querer queriendo, como decimos aquí en nuestro país, nos relacionamos todos. Sí, Y no es un hecho de poder tomar una decisión inclusive propia de decir, debo de cuidarme sino que el mismo sistema, ¿verdad? A nivel del mundo, pues la evidencia nos muestra cómo podemos estar expuestos y realmente es muy interesante ver estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Que salen como el vapeo, como los otros productos que están siendo muy publicitados, que si bien es cierto, aportan a la economía, pero que también generan un problema de salud pública en un mediano y corto plazo. Yo creo que algo que a mí me llevo, ¿verdad? Hoy, Fran y Giancarlo, es que desde las universidades creo que tenemos un gran reto y es cómo incorporamos estos procesos de investigación transversalmente desde el cambio de comportamiento social, desde el diseño de los procesos, atención centrada en la persona, ¿verdad? Y desde esa incidencia, ¿verdad? Que busca el mejoramiento de la salud colectiva, pero también en los diferentes ámbitos y que ya pues, creo que tenemos más de 20 años que ha venido agarrando más auge este tema, pero que todavía pareciera que esos 20 años cada nuevo proceso tecnológico que lleva, no sé si regresamos al punto inicial y volvemos a mirar al comportamiento social, porque la incidencia está, pero cómo nosotros trabajamos con ese tema de la prevalencia. Yo creo que nos faltarían otras 4 sesiones más, Giancarlo, para sí, seguir abordando el tema. Realmente hay muchas cosas
que hablar. Yo dejo en la mesa algunos retos como uno de los primeros sería cómo desde las universidades, desde los grupos de investigación, desde las redes de investigación internacional en las que podemos ser parte, ¿verdad? Para abordar temas como enfermedades crónicas no transmisibles, ahora específicamente tabaco, pero todos los que son vinculantes podemos seguir fortaleciendo y transmitir y generar esa transferencia de conocimiento en los programas de salud pública de las universidades nacionales, en los programas de gestión clínica o de las especialidades médicas, ¿verdad? Porque ya se ha demostrado con creces, creería yo, que la salud pública trasciende a la gestión clínica y que juntos somos más fuertes. No es que el internista o el cardiólogo solamente va a ver ese problema, ¿verdad? Específicamente de salud clínica, sino que también con la mirada de la epidemiología, con la mirada de la gestión clínica en la salud pública, pues también podemos aportar y crear esos lazos en el que podamos desarrollar propuestas innovadoras y que sean soluciones efectivas, no llegar a la estratosfera, no de pensar cómo eliminamos eso, sino cómo hacemos intervenciones eficaces de salud que nos permiten generar ese cambio pequeñito en grupos que luego se vuelven modelos y que trascienden, ¿verdad? Nosotros como Nicaragua podemos decir a nivel de las universidades, pues estamos trabajando la línea de investigación y yo sé que ustedes también, Giancarlo, y bueno, el llamado es que sigamos los grupos de investigación generando ciencia para fortalecer, ¿verdad? Esos currículos que al final del día, pues son los futuros salubristas que vienen, ¿verdad? Como decimos en Nicaragua, de una camada de experiencia, pero también con grandes retos que la misma evolución y la globalización nos presentan día a día. Y el acceso a la información también es muy diverso y yo creo que el otro reto que tenemos es tener esa responsabilidad científica de poner a disposición la mayor información con evidencia clara, pero que también sea accesible para todas estas poblaciones que no están leyendo artículos en Scopus, que están leyendo lo que sale en redes sociales, que están leyendo lo que sale en TikTok. Y eso es lo que yo creo que ese es el otro reto más grande que tenemos como red de investigadores. Poner esa información científica en un lenguaje que permita que los estudiantes y los jóvenes en todos los niveles y todas las poblaciones, en todas las etnias y grupos poblacionales puedan tener acceso y generar esa conciencia, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchas cosas más, pero dejo estos dos ahorita en la mesa. Esperaría que continuemos. Giancarlo, muchas gracias, ¿verdad? Por ese apoyo. Quisiéramos dar, ¿verdad? Un pequeño reconocimiento en el cual vamos a proyectar, ¿verdad? Ahora mismo que menciona lo siguiente: la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, UNAM Managua, por medio del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, otorga el presente reconocimiento al doctor Giancarlo Córdoba Navarrete, ¿verdad? Por esa valiosa participación como ponente en el webinar titulado El consumo de tabaco como problema de salud pública en Latinoamérica, en el marco del 43 aniversario de la UNAM Managua CIE, organizado por investigadores de la Unidad de Investigación, Sistemas de Información y Vigilancia en Salud, dado en la ciudad de Managua, Nicaragua, los 29 días del mes de mayo del 2025, y firma, ¿verdad?, su servidor como director del CIES UNAM Managua, y nuestra subdirectora, la doctora Tania Esmeralda Rodríguez Vargas. Giancarlo, muchas gracias, realmente es un honor. Esperamos que esta sea, bueno, ya hemos tenido algunos acercamientos, pero realmente necesitamos mucho apoyo sobre esta línea de investigación para promover, ¿verdad?, este proceso y que sigamos avanzando. Pues no, muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias. Yo quedo siempre a su disposición, de verdad que sí, en todo lo que se pueda colaborar. Seguimos pensando, somos hermanos centroamericanos y la industria es muy fuerte y muy grande. Ahora que el doctor Tercero lo decía, unirse es difícil, pero si ellos están unidos y tienen tantos recursos, tal vez nosotros podamos unirnos y darles la pelea, que eso es a lo que queremos hacer. Exacto. Y yo creo que con ciencia
pero con conciencia también podemos nosotros seguir avanzando en un mundo multipolar, ¿verdad? Y que también podamos promover esas corrientes de pensamiento que generen esas buenas prácticas en la promoción de la salud, pero en la prevención de este tipo de enfermedades invisibles y que avanzan. El COVID nos avisó, ya Sí, viene por China, viene por X país, ya tenemos tantos países. Y este tema de las enfermedades crónicas no transmisibles son muchas veces silenciosas. Ayer ya lo mencionaba el doctor con la incidencia a nivel del mundo, pero también estos factores que contribuyen a enfermedades crónicas como el tabaquismo es un elemento muy importante. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? En nombre del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, nuevamente a todos los protagonistas que están participando. Tuvimos de toda Nicaragua, todos los departamentos, gracias a Dios, ¿verdad? Pero también de Costa Rica y de Estados Unidos conectados en este webinar, ¿verdad? En el marco del 43 aniversario y en el marco de la Estrategia Nacional de Educación, Bendiciones y Victoria 2024-2026, pues, específicamente aportando a los ejes de investigación, creatividad e innovación. Y yo creo que, bueno, tenemos un muy buen mensaje que nos llevamos hoy y únicamente quisiéramos pedir, ¿verdad? Que a los que están conectados, si por favor aperturamos las cámaras para hacer el screenshot de la sesión y también informarles, ¿verdad? Que las grabaciones pues estarán disponibles en el canal de la universidad. Síganos a través de la página web de la UNAM Managua, redes sociales también nos van a encontrar como UNAM Managua. Y bueno, tenemos un sinnúmero de temas, un sinnúmero de actividades. Estamos de cara al 43 aniversario ahorita en septiembre y también muy pronto vamos a tener un congreso, ¿verdad? En salud pública y epidemiología para el mes de julio, celebrando, ¿verdad? El aniversario de nuestra revolución popular sandinista, pero también trabajando temas importantes de trascendencia con investigadores de otros países y también a nivel nacional, ¿verdad? De nuestro ministerio y otras instituciones que están generando aporte. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y, bueno, Giancarlo, hermano, espero verte pronto y muchas saludos a tu familia. Que estés bien. muchas Buenas tardes gracias. a todos. Buenas noches, hasta luego, muchas gracias.